pero en líneas generales es un equipo que pensamos que tiene que ser más palito para el Faro, ¿eh? ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo habrán visto y ya lo sabrán. Hoy nuevo video, y hoy estamos repletos de videos porque estamos hablando de un hito importante en el fútbol sudamericano y en el de todo el continente y a nivel mundial también, porque se sabe el nuevo entrenador de Ecuador. Sí, Félix Sánchez Vaz, el español que estuvo dirigiendo hasta hace muy poquito tiempo la selección de Qatar, que también compartió grupo con la selección de Ecuador en el Mundial de Qatar. Sí, nuevamente está siendo contratado ahora, va a ser nuevamente entrenador, ahora contratado por Ecuador y hay expectativas. Ahora mismo, hoy en este video vamos a estar viendo, analizando, reaccionando, resumiendo un poco su conferencia de prensa, ¿no? Como presentación a la selección de Ecuador y aquí con la camiseta puesta, obvio, ¿no? Ya la camiseta del Mundial que ha usado Ecuador con la 23, como ustedes ya sabrán, estamos hablando de el Niño Moy, de Moy Caicedo. A ver si puedo llegar a mostrarles un poco. El Niño Moy Caicedo, claro, sí, claro está. Y aquí estamos para poder escuchar su conferencia de prensa, a ver qué dice, a ver si logra un poco también aclarar el panorama de cómo pretende que juegue Ecuador. Todo, absolutamente todo, y obviamente junto a ustedes del otro lado veremos qué pasa y qué dice el español en conferencia de prensa. Pero antes de arrancar, sí, se suscriben acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, muy pero muy importante que lo hagan. Y ahora sí, vayamos con todo a ver qué dice Félix Sánchez Vaz, el nuevo entrenador de la Tri. Rodrigo Espinosa, presidente de la Comisión de Selecciones. Con la camiseta que tenemos acá, Tiki, los detallitos, todo. Que está allí. Sánchez 2026. Era claro que iba a ser un contrato como cualquier seleccionador, ¿no? De 4 años. Y obviamente que empieza ahora, ¿no? Ya en este año. Muy bien, ahí entonces. Buenos días. Un placer estar aquí. Muchas gracias al presidente y a todo el consejo por la confianza y la oportunidad. Y bueno, yendo directamente a responder su pregunta. Bueno, creo que es un equipo, la mayor, con un plantel joven, pero una mezcla de experiencia y juventud que le da pues que esté en un momento que puede ser capaz de competir a todos los niveles ante cualquier equipo. Y bueno, conocemos bien el equipo debido pues a nuestro pasado, haber tenido que enfrentar y haber hecho un seguimiento. Pensamos que es un equipo que nos gustaría, dependiendo de los escenarios evidentemente y cada contexto, pero en líneas generales es un equipo que pensamos que tiene que ser más palito para el Faro, ¿eh? En el partido, tienen que ir con una mentalidad ganadora desde el inicio ante cualquier rival, adversario, contexto. Para mí un palito ahí inconsciente para el campeonato, Faro, ¿eh? Y que va a tener que poner las armas y las estrategias necesarias para poderlo conseguir, pero teniendo en cuenta las características y los perfiles de los jugadores, nos gustaría que fuera un equipo pues con presión alta y que intentara ser más dominador del juego, teniendo en cuenta a los adversarios que nos vamos a tener que enfrentar, a la vez ser capaces de adaptarnos y dominar todas las fases del juego. Creo que hoy en día el fútbol moderno lo requiere si quieres ser competitivo ante cualquier bueno, me gustan las palabras, ¿eh? Del tema de lo que va a significar este cuerpo técnico, con quién viene acompañado, quiénes son sus asistentes, cómo va a estar el tema de la convocatoria, porque tiene rápidamente también los partidos amistosos con Australia. Si va a tener ahí la base de jugadores que estuvieron en Qatar o va a tratar de ver otros elementos del medio local. ¿Cómo va a estar la configuración directamente de esta planificación próxima, rápida, que se le viene en torno a los partidos amistosos para Australia, por favor? Que pueda responder, ¿no? Bien, nosotros, como bien se comenta, no es la figura de Félix Sánchez, soy la cabeza visible, pero vengo con un cuerpo técnico con el que llevo trabajando durante ya muchos años, lo que hace pues equipo, que el proceso de todo lo que es entrenar y preparar convocatorias, todo lo relacionado con la selección, pues es
es un proceso ya al que estamos habituados. Voy a venir, aparte de mi persona, somos 5 personas más, preparadores físicos, analistas, asistentes y entrenador de porteros, arqueros, perdón. Muy bien. Y bueno, con este grupo pensamos que conjuntamente con ya la estructura que hay aquí vamos a ser capaces de armar pues un buen grupo de trabajo para empezar a competir. Tenemos una fecha FIFA que es ya muy cercana. El conocimiento previo nuestro de la selección en el pasado ya ha hecho pues que tengamos un conocimiento profundo de lo que es el plantel. Llevamos ya pues varias semanas también pues hablando con la Federación de que quizás se podía dar esta opción y obviamente pues ya estábamos haciendo un seguimiento pues de cómo estaba la situación de los distintos jugadores y bueno, pues en breve ya vamos a sacar la lista, que pensamos que es una lista pues que van a ver evidentemente muchos de los jugadores que estuvieron en el pasado mundial porque evidentemente tienen el nivel, porque se lo merecen y porque a partir de ahora nuestro trabajo también es empezar a sacar valoraciones. Tenemos que empezar con un grupo en la próxima semana. No es una lista cerrada, no se cierra las puertas a nadie, es simplemente empezar con un grupo de jugadores que pues va a haber, como he dicho, muchos que ya estuvieron en el pasado mundial y que evidentemente totalmente merecidamente va a dar preferencia a los del grupo mundialista, obviamente. En la semana más que que viene, lógico, concentración sí, en Australia. Exactamente, sí. ¿Conoce sobre este caso que tenemos con la eliminatoria? Ecuador va a empezar con 3 puntos menos. Claro, si le han contado todo esto 3. Y también sobre el caso de Byron Castillo, si tiene este conocimiento o qué hará a futuro también en cuanto a esto que tiene nuestra selección. Muchas gracias. Bueno, estos son situaciones que aún están por concretar, por definir. Estamos al caso de los diferentes escenarios que pueden llegar a darse y al final nosotros lo que tenemos que hacer es centrarnos en preparar al equipo para que esté preparado para competir al máximo nivel en las circunstancias que sean, que esperamos pues que evidentemente sean las más favorables para nuestra selección. Analizaba un poquito lo que es la escuela, ustedes, las bases que tienen y procurando explicarle al hincha, ustedes podrían jugar con 3-4-3. ¿Hay un módulo definido cómo va a jugar la selección ecuatoriana con su trabajo, profe? Bueno, más allá de hablar del sistema de juego, creo que hemos de crear estructuras en los partidos en que seamos capaces de con nuestros puntos fuertes atacar bien al rival, pero al mismo tiempo ser un equipo equilibrado y podamos contrarrestar las virtudes del rival. Sabemos que cada partido es distinto, cada escenario es distinto. Buscando intentar siempre siendo fiel a la filosofía del conjunto ecuatoriano, adaptar las estructuras. Yo creo que esto hoy en día en el fútbol es importante, no ser un equipo previsible, tener distintas alternativas para poder sorprender al rival o poder frenarlo en distintos partidos dentro de un mismo partido, y para eso es importante ver qué perfiles de jugadores tenemos, qué perfiles están disponibles, en qué momento de forma están. Entonces, es un conjunto de factores que van a hacer pues que tengamos que tomar decisiones, también pues cómo los jugadores se adaptan o lo entienden o se sienten más cómodos, y a partir de ahí pues crear las estructuras para intentar siempre sacar el máximo rendimiento posible. Muy bien, bien respondido. Se ha dicho que usted también va a trabajar con las categorías formativas de Ecuador. ¿Qué trabajo va a hacer ahí? ¿Cómo va a ser el trabajo con las selecciones menores, 17, 20? Y si es que va a ir usted tal vez al Mundial de Indonesia o qué se va a hacer en ese caso. Gracias. Sería lindo que vaya a apoyar y también aquí en la Federación he aterrizado hace un par de días, estoy conociendo a todo el personal, distintos entrenadores. Me parece que hay un grupo muy fuerte de grandes profesionales y evidentemente nos vamos a sentar, vamos a hablar con el distinto staff para tener intercambio de impresiones, proponer y todos juntos pues ir en un mismo de la mano, porque al final todo el trabajo que se haga en las inferiores es un trabajo que va a favorecer a la selección mayor. Entonces es de sentido común que tengamos que ir todos en una misma línea de trabajo, una metodología de entrenamiento igual, para cuando lleguen estos chicos a la mayor pues ya no empiecen
un proceso distinto, con una manera de entrenar distinta, una manera de jugar totalmente opuesta a la que ellos han estado en las inferiores. Entonces, por eso es importante que trabajemos juntos, que implementemos procesos juntos para que los jugadores ganen tiempo y cuando lleguen a la selección mayor, que hayan tenido su proceso en las inferiores, sub-17, sub-20, pues que ya estén preparados para poder debutar y competir al máximo nivel. Está bien. Evidentemente aparte, nosotros llegamos aquí con muchas ganas y mucha ilusión de poder aportar en el desarrollo del fútbol ecuatoriano. Aquí hay una estructura también hecha con técnicos que tienen un bagaje, que tienen un conocimiento, y lo que vamos a tratar de hacer es conjuntamente en un proyecto integral, pues todos juntos intentar hacer que siga evolucionando, como está haciendo los últimos años el fútbol ecuatoriano. Los resultados es un hecho objetivo, y a nivel de proyectos individuales también muchos jugadores salen fuera porque vienen a buscar clubes de otros países. Eso quiere decir que se están haciendo las cosas bien, pero evidentemente pues nosotros queremos aportar nuestro grano de arena, nuestra experiencia, nuestro conocimiento en que esto pues siga evolucionando más y poder dar un paso más adelante, y que se siga en esta dinámica y esta línea de crecimiento a nivel individual de los jugadores y a nivel también de los equipos, ya sea de las inferiores. Y por supuesto esto será en beneficio siempre de la mayor, porque van a llegar los jugadores pues más preparados para rendir al más alto nivel. Bueno, hasta ahí la conferencia de prensa, ¿no? Lo que ha sido las palabras de Félix Sánchez Vaz, de lo que pretende, ¿no? De a quienes va a estar convocando para esta fecha de eliminatoria, de amistoso, mejor dicho, amistoso FIFA, que se va a estar dando en las próximas semanas, que lo agarra así rápido. Entonces habló un poco de que le va a dar prioridad a la estructura mundialista, que está perfecto, de también trabajar en conjunto con las divisionales menores, ¿no? La sub-20, la sub-17, la sub-15, en caso, bueno, toda la selección de Ecuador, todos a la par, tratando de mantener, como decía, una misma metodología de entrenamiento, de juego, absolutamente todo, para que vayan creciendo de la mejor manera los jugadores ecuatorianos y, como decía él, también beneficiar en el objetivo mayor a la selección mayor, llegar a ese punto con ya entendida la metodología de entrenamiento, de juego, y que se les sea obviamente mucho más simple, lo cual me parece que está muy bien, me parece que está perfecto que así sea, y la verdad es que me convencen sus palabras. Tiene una idea de juego muy clara, de tratar de ser protagonista. Ahí al principio me pareció ahí con un palito a lo que venía haciendo Alfaro, pero bueno, en fin, por ahí no era así. Pero sin embargo me convence con las palabras, con lo que está hablando. Obviamente después habrá que esperar los hechos, habrá que esperar a ver cómo le va a Ecuador, si tiene una identidad de juego, cómo se desarrolla, si los jugadores también se sienten cómodos. En fin, toda una cantidad de cosas que vendrán a futuro, con trabajo, con tiempo, con paciencia, y veremos cómo le va a Félix Sánchez en esta nueva etapa con Ecuador, que obviamente nosotros, como amantes de Ecuador, de todo el apoyo que nos da su gente, de lo que nos gusta su fútbol y sus jugadores, queremos que le vaya lo mejor posible, tanto a Ecuador como ahora a él, que es la cabeza del cuerpo técnico, obviamente quien es el protagonista mayor en cuanto a ser el entrenador, y queremos que le vaya bien a Ecuador con él, o quien sea que esté. Entonces la verdad es que la mejor de las suertes y el mejor de los éxitos para Félix Sánchez, que ha dado una palabra categórica, y me parece que ojalá, ¿no?, le vaya bien y pueda plasmar todo lo que estuvo diciendo en esta conferencia de prensa de presentación, y que realmente lo pueda plasmar en campo, porque si lo logra hacer va a ser muy interesante y va a ser uno o varios pasos adelante para Ecuador y para su crecimiento a nivel futbolístico, que lo viene haciendo muy bien y que claramente quiere llevarlo al siguiente nivel. Así que hasta aquí hemos llegado, gente, con el video de hoy, con la conferencia de prensa y la presentación de Félix Sánchez. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, también activar la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden apoyar con un enorme like, dedito para arriba si les gustó el video, si les gustaron las palabras de esta conferencia de prensa de Félix Sánchez Vaz. Aquí abajo también pueden comentar qué les pareció, si les convence, no les convence, lo que ha dicho, qué les gustó, qué no tanto, cómo lo ven de cara a lo que va a ser la selección ecuatoriana. Todo, absolutamente todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.